Tenemos muy buenos invitados, está con nosotros Daniel Filmus, paso por acá atrás, saludo. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Bueno, a ver, yo planteaba un escenario que es complejo en términos sociales y también en términos económicos. Se cumplen 3 años de mandato del presidente Macri. ¿Cuál es la evaluación que hace Filmus usted? Bueno, hay dos maneras de verlo. Algunos dicen que el gobierno fracasó, sí, o uno puede decir que el gobierno tuvo éxito, ¿no? Uno puede decir que el gobierno tuvo éxito porque lo que se propuso hacer es lo que hizo: endeudar a la Argentina, concentrar la riqueza, perjudicar a los más humildes. Esta semana hemos visto en chequeado.com, que es una ONG que trabaja de una manera ecuánime, plantea que de las 20 promesas que había hecho Macri solamente ha cumplido 2 y serían discutibles todavía. Pero bueno, es así. Es un gobierno que ha prometido en una dirección y que ha actuado en otra. Nosotros creemos que no es que... ¿No hubo mala praxis? Claro, que no hubo mala praxis, sino que es claramente que el gobierno se propuso hacer esto, ¿no? Y la propuesta del gobierno de destruir un Estado es, como decías vos recién, me hace acordar a lo que decía en un momento Martínez de Oz. En un momento dijo, en la época de la dictadura, bueno, la única forma de terminar con el peronismo, él decía, es terminar con la industria. Si terminamos con los trabajadores no va a haber más peronismo, y destruyó la industria. Hay un famoso libro de Francisco de Lis, Después del diluvio de la clase obrera, que muestra que de 5.800.000 obreros industriales quedamos con 2.400.000. Y este gobierno pretende hacer lo mismo, terminar con la Argentina como un país industrial, con un país que pueda agregar valor por la capacidad de su gente, por la calidad de su trabajo y su innovación científico-tecnológica, y una Argentina nuevamente primaria, donde el sector financiero es el sector que se lleva la mayor cantidad de recursos, donde trabajamos todos para pagar una deuda que se va fuera del país, y donde la verdad es que el mercado interno, la posibilidad de llegar a fin de mes, las condiciones de vida cotidiana de nuestra gente se deterioran día a día. No hay un solo indicador, ¿no? Este fin de semana, justamente por los 3 años, han dado indicadores de desocupación, de pobreza, de indigencia, ¿no?, de inflación, de endeudamiento. Todos los indicadores son negativos. Nunca se vio. Va a ser el gobierno de la democracia, ya que estamos cumpliendo hoy 35 años de democracia. Va a ser el gobierno de la democracia que se va con los peores indicadores en relación a cómo asumió. De 4 años vamos a tener 3 años de decrecimiento profundo. Usted recién mencionaba que se está primarizando la economía. ¿Es así realmente? Sí, uno lo mira no solo en el tema que hemos perdido más de 104.000 puestos industriales, sino uno lo mira porque se da la tormenta perfecta. Vos la referías recién muy bien. Porque no solo no alcanza para fin de mes, entonces hay un deterioro en el consumo enorme, sino que abrieron las fronteras. Lo contrario de lo que hace todo el mundo. Uno podría decir, estamos repitiendo la década de los 90, pero es en el peor de las condiciones. Estamos repitiendo la década del 90 cuando todo el mundo ya se dio cuenta que se dejó atrás en la época del liberalismo. El mundo no es el mismo, dice usted. Exactamente, cada uno protege su producción, ¿no? Miremos lo que hace Trump, lo que hace la Comunidad Europea, lo que acaba de hacer Reino Unido con el Brexit. Cada uno defiende su trabajo. Argentina, mirando para otro lado, abre sus fronteras e invita a comprar trabajo y a vender solamente productos primarios, con lo cual, bueno, la verdad que las condiciones nuestras son gravísimas, acompañado por el tema principal, que es la fuga de capitales, ¿no? Los capitales que llegan, ¿no? Es interesante porque tuvimos el G20 y había muchos que decían, bueno, se va el G20 y vienen las inversiones. No, otra lluvia de inversiones que no llegan. Se fue el G20 y la verdad que no hubo acá ningún cambio mirando al futuro. Sí, hablando del G20, en ese encuentro estuvo Emmanuel Macron, el presidente francés. Mientras Macron estaba en la Argentina, en Francia, bueno, había un caos total. Bueno, yo no lo quiero llamar caos, en realidad era una movilización importante que fue tomando volumen de características políticas para reclamar por diversas cuestiones. El aumento de combustible era una de esas cosas, pero el costo de vida, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué evaluación se hace de ese tipo de movilizaciones y si eso puede pasar en la Argentina? Bueno, yo creo que a diferencia de las movilizaciones de Francia, yo las seguí muy de cerca. Incluso he dialogado con algunos de los que están en esas movilizaciones. Esas fueron bastante espontáneas y sin liderazgos políticos claros. No había liderazgo ninguno. No, más bien fue de la derecha. En realidad los que empezaron por el aumento de la nafta fueron los sectores vinculados al agro, que son los más golpeados por esos aumentos. Fíjate que no estuvieron los sindicatos a la cabeza, no estuvo la izquierda a la cabeza en el primer momento, fueron más bien sectores, insisto, autónomos, independientes y más vinculados con la derecha. Después, todos los sectores políticos opositores se subieron.
En Argentina es muy difícil que pase eso porque hay una oposición organizada. ¿Pero se parecen las políticas de Manuel Macron en Francia y de Macri en la Argentina? Bueno, habría que decir casi ojalá, porque Macron, por ejemplo, Sí. lo dijo acá. Nosotros dijo no queremos ningún acuerdo entre la Comunidad Europea y el Mercosur, porque nosotros defendemos nuestro trabajo, defendemos nuestros campesinos, defendemos la producción Sí. agropecuaria. Sabemos que Francia es el país en la Comunidad Europea que tiene la mayor producción agropecuaria Sí. y no quiere que entren nuestros productos. Defienden sus productos. El problema de Argentina es que no solo cada vez exportamos con menos valor, sino que no defendemos nuestros mercados. Y lo que hemos visto claro, y nos preocupa mucho la situación de Brasil, pensando en nuestros trabajadores, en llegar a fin de mes, que la idea empieza a ser, como empieza a parecer, negociar cada uno por su cuenta. Si nosotros negociamos por nuestra cuenta y Brasil por la suya, y destruimos el Mercosur, que es la quinta economía del mundo y la única autosustentable del mundo, porque con Venezuela y Bolivia tenemos no solo energía, sino tenemos alimento, tenemos industria, como en el caso de Brasil y Argentina, podríamos tener una inserción en el mundo con personalidad propia. Tenés que mirar la última sesión de diputados, donde Sí. nosotros rechazamos, la verdad que es un hecho histórico, hay que mirarlo, rechazamos y dijimos que se estudie el acuerdo con Chile, porque nos incorporaba al Pacífico, a los países que no tienen industria, entonces que abren totalmente su frontera. Y la verdad que, como debiera ser, se constituyó una mayoría en diputados, porque la oposición es mayoría, Sí, sí, bueno, por supuesto. y le rechazó al oficialismo ese acuerdo, que era un acuerdo muy duro, si nosotros en vez de mirar el Mercosur y la industria, miramos hacia el Pacífico y simplemente ser exportadores de productos primarios. Te debo decir por qué, entre otras cosas. Porque el caso de Bolivia o el caso, uno puede mirar Perú o el caso de Chile, no exportan los que comen. Claro, en Nosotros Argentina, exportamos sí, lo que ese es uno de los comemos problemas. y cuando devaluamos, subimos los precios de las exportaciones, al mismo tiempo queremos ir a comprar pan y vale Claro, eso muchísimo genera más. inflación. Otro de los sectores que es realmente muy complejo es el del trabajo, el sector laboral y muchos gobiernos que intentan hacer algún tipo de reforma. Lo invito a ver, Filmus, un informe muy pequeño, una comparación entre Manuel Macron y Mauricio Macri en esta cuestión, en la cuestión laboral. Claramente, nosotros viajamos por Europa estos 3 años, muchas veces fuimos acompañados por líderes sindicales, vimos las reformas laborales que se han hecho en Italia, en España, en Holanda, nos estuvimos particularmente en Francia, pero a todo lo que hemos dicho anteriormente, queda claro y es como obvio que necesitamos tener legislaciones laborales que se adapten a toda esta revolución. Necesitamos tener legislaciones laborales que fomenten la capacitación permanente, que liberen estas ataduras que finalmente en la rigidez nos llevan a perder el empleo. Y necesitamos legislación que nos acompañe, legislación que proteja la capacidad de mejorar y que no quiera proteger lo poco que tenemos que no alcanza, porque insisto, hay 1/3 de los argentinos que están en la pobreza. En principio ha sido la cólera, el enfado contra un impuesto y el primer ministro ha respondido suprimiendo todas las subidas, pero sé que este enfado es mucho más profundo, más profunda. Y hay que dar otra oportunidad. Es la cólera de los asalariados que no logran llegar a fin de mes. Es la de la madre de familia, viuda o soltera que no tiene forma de hacer cuidar a sus hijos, que no llega a fin de mes. Los he visto esas mujeres con valor. Es en primer lugar el estado de urgencia económica y social el que voy a decretar hoy. Quiero una Francia del mérito, del trabajo. Nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Eso no se puede hacer más que por una mejor escuela, universidad, aprendizajes y formaciones que afecten a los jóvenes y a los menos jóvenes para vivir libres y trabajar. Bueno, es muy interesante el lenguaje que se utiliza, ¿no? En muchos aspectos. Yo no me quiero poner en analista, pero hablan de rigideces, obviamente, del mérito, la meritocracia. ¿Qué piensa? Bueno, está cual, pero primero hay que decir que ojalá Macri hubiera cumplido con la primera mitad de lo que dijo, porque dijo lo primero es capacitar a nuestra gente y darle formación laboral. Hay que explicarle a Macri que este es el primer año
que la ley de educación técnica, que fija Sí. el 0,2% de inversión en educación técnica, han propuesto menos de la mitad, menos del 0,1%, con lo cual nosotros estamos haciendo, ¿Cuánto se iniciando una invierte? demanda. A ver, dígame de vuelta. Porque La ley de educación 0,1%. técnica, que nosotros la recuperamos, porque el neoliberalismo no necesita educación técnica. En los 90 desaparecieron las escuelas técnicas, ¿te acordás? Sí, por Si supuesto. la Ley Federal de Educación no incorpora las escuelas técnicas, nosotros recuperamos las escuelas técnicas, entre otras cosas, a pedido de la industria. Ahora, Macri habla de capacitación profesional y para este año, el año que estamos hablando ahora, no se ejecutó el 80% de lo que había en educación técnica, el 80%. Para el año que viene, en vez del 0,2, que es lo que está estipulado en la ley, mandaron el 0,1, a tal punto que nosotros estamos haciendo una denuncia por mal desempeño de funcionario público, Sí. porque no cumplen con las leyes. Así que hubiera sido bueno capacitar, pero pensemos por un minuto Sí. lo siguiente. ¿Qué tipo de trabajo, cuál es el trabajo flexible? Vos ves por la calle los chicos que están con las bicicletas y con las Sí. motos de Rappi y otras empresas. Ese es el trabajo Sí. que quieren. Entonces, ahora se llama economía de plataformas. No, y además yo lo que quiero decir es que muchas veces desde el gobierno se dice, bueno, en otros países, en los países centrales más desarrollados, el trabajo en relación de dependencia es algo que está perdiendo vigencia. Es todo lo contrario, No. es todo lo contrario. Los países más desarrollados tienen mayor nivel, en todo caso, en términos relativos, de trabajadores en relación de dependencia. Y los países más igualitarios del mundo, digamos, como en el caso de Alemania, Sí. como los países, No, de los pero, países nórdicos, claro, Finlandia, son los países Noruega, donde hay Suecia. mayor trabajo digno, como llama la OIT Sí. en este momento. Pero me parece fundamental el tema de que si este es un gobierno que valora el trabajo o no. Cuando habla de la regulación del trabajo, va con la concepción de Macri, que plantea el trabajo como un gasto, ¿no? Y cuando dicen productividad, la única idea de productividad que se le ocurre Sí. es bajar los salarios. Que seamos competitivos, que ya lo lograron en buena medida, bajando los salarios. Y Argentina no es competitivo por salario bajo. Argentina es competitivo por salario que representa trabajo de alta calidad, innovación y desarrollo científico-tecnológico. Históricamente Argentina fue así. No va a competir con los países por trabajo esclavo, va a competir con los países porque nuestra gente, los argentinos y las argentinas, tiene una enorme capacidad, tenemos una educación que forma para el trabajo de la mejor manera, y me parece que es en la producción justamente de trabajo industrial y trabajo para productos sofisticados de ciencia, con gran aporte de la ciencia y la tecnología, que tenemos un destino. Lo otro es un país para el 10%, que es el país que piensa Macri, ¿no? Pero, Un país primario. ¿Y qué pasa con la educación? Porque usted recién la mencionaba, con una paritaria que no se cerró en todo el año, es insólito, pero digo, ¿por qué se da esto? ¿Qué pasa? Debe ser muy simple. Si vos imaginás que la educación tiene que servir para el mercado de trabajo, pero a su vez imaginás que ese mercado de trabajo va a ser un 20% de los argentinos de alta Sí. calificación, pero un 80% que no necesita calificación, que es el que va a la escuela pública, entonces la destruís. Lo que está haciendo este gobierno, ¿sí?, desprofeso, no es que le sale de casualidad. Lo que se ha propuesto es destruir la escuela pública. Cuando elimina la paritaria nacional y cuando elimina el fondo de compensación salarial docente, lo dijimos la semana pasada cuando se discutió el presupuesto, ustedes están votando este presupuesto, ya lo habíamos dicho el año pasado, para que haya huelga. Ustedes están invitando a los docentes. ¿Sabes qué presupuesto tiene el salario docente que paga la Nación, el fondo de incentivo? El mismo que hace 2 años. Estamos repitiendo en el 2017 25.000 millones. 2018 en 25.000 términos nominales, millones. con una inflación en el medio muy Del elevada, 70%. del 70%. Entonces, O sea, se está licuando en definitiva. Claro, pero a su vez el país, la ley Sí. de financiamiento educativo, dice textualmente que la Nación va a aportar a las provincias más pobres. Entonces hay 13 provincias que recibían un aporte para llegar a la paritaria. Bueno, este gobierno sacó ese fondo. ¿De cuánto es ese fondo? 0. Entonces, cada provincia queda librada a su destino. Las provincias que tienen menos recursos, como nos pasó en los 90, Sí. que les pasaron las escuelas y los hospitales sin recursos, las provincias que tienen menos recursos van a tener realmente una educación desastrosa, ¿no? ¿Y qué pasa en términos políticos? Porque obviamente, me da la sensación de que uno escucha a distintos referentes, lo estoy escuchando a usted, y hay coincidencias en la oposición, en lo amplio que es el espectro de la oposición, de cuestiones centrales, el mercado doméstico, la educación, etcétera. Hay posibilidades de... Usted se ríe, no sé por qué. Sí. Hay posibilidades... Porque es la pregunta del millón, Es la claro. pregunta del millón. De que, en definitiva, haya algún tipo de consenso. Mira, estás hablando con alguien que
es profundamente optimista. Estás hablando con alguien que aparte habla con todos, y así como te decía que en el Congreso el otro día pudimos unificar, como lo hicimos con el tema de las tarifas. Usted es un dialoguista. Sí, y me parece que hay condiciones para la unidad. Y me parece que la unidad no solo, porque algunos dicen, bueno, esto se lo debemos a Macri, no. Yo creo que hay condiciones para la unidad, no solo porque nos une el espanto, como diría Borges, no solo porque nos une el temor a que continúe la política de Macri, sino porque también una política 180 grados distinta es una política que pone en el centro del trabajo, el consumo, el mercado interno, que pone educación, ciencia y tecnología en el centro, que recuperar, perdimos hasta el Ministerio de Salud. No se me ocurre un ejemplo mejor que este gobierno terminó con el Ministerio de Trabajo y de Salud. Decime qué te interesa y qué no te interesa, simplemente pensando le pongo un estatus. Educación, ciencia y tecnología, cultura, salud y trabajo. Destruyó 5 áreas al mismo tiempo. Me parece que nosotros tenemos la oportunidad única. No solo el peronismo. ¿Pero qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo? Me parece que es una fanática de esta idea de unificar y de que crezcamos todos en la misma dirección. La hemos escuchado hace un año exactamente. Mira, para esta fecha hace un año en Avellaneda decía, mi único objetivo es que el próximo presidente, el 10 de diciembre del 2019, asuma un presidente que reemplace al neoliberalismo y a Macri, y lo ha dicho estos días cuando estuvo, mira, más claro que en Ferro, que algunos lo tomaron mal, cuando dijo, nosotros tenemos que estar con verdes y celestes, los que rezan y los que no rezan. Dio ejemplos enormes de la amplitud, de la generosidad, de la pluralidad que tiene ella, y nos insta a todos a sumar, porque no hay ningún perdón. Los sectores que constituimos la dirigencia política no tenemos ningún perdón si no nos unimos para que se termine este proyecto en el 2019. Si no, este proyecto de Macri va a terminar con el país. Si no lo hacemos, vamos a tener una responsabilidad histórica. Ya la tenemos por el 2015. En el 2015 perdimos porque no fuimos juntos. Entonces, esa misma responsabilidad, y te insisto, hablado desde el Frente Renovador hasta los partidos provinciales, el peronismo, pero mucho más que el peronismo. Yo te diría, pero Cristina puede ser candidata. ¿Cristina va a ser candidata? Bueno, eso lo va a definir ella, pero yo creo que eso no es un obstáculo para la unidad, sino todo lo contrario, porque es claramente la que aporta a esa cuota la mayor cantidad de votos, a la cuota de la oposición. Entonces, me parece que independientemente no es momento de hablar de candidaturas, yo creo que es el momento de construir un programa común, ver si estamos, porque lo peor que nos puede pasar es la alianza. Se juntaron de la Rúa y Chacho y no pensaban lo mismo. Eso duró 6 meses y terminó en el helicóptero. Tenemos que hacer un programa común que tenga como eje el trabajo, la educación, la salud, las condiciones básicas de los argentinos y las argentinas y marchar adelante. Hay conciencia, te insisto, yo he recorrido las provincias, he hablado con casi todos los gobernadores, algunos de los cuales aparentemente no estarían de acuerdo. Cuando discutís esto, cuando hablas esto, te dicen, bueno, está bien, estamos en una época de forcejeo, pero al final vamos a estar todos juntos. Y yo creo que ese es el desafío y la madurez que le pide nuestra sociedad. Porque voy por la calle, la gente nos grita, únanse. Hay que terminar con esto, pero lo dicen acá en la Ciudad de Buenos Aires los comerciantes. Y en este barrio que estamos nosotros, ¿cuántos locales vos ves cerrados, ¿no? Y en Córdoba, lo que era en un momento los lugares de mayor venta, están atravesando una crisis profunda. Así que me parece que nuestro desafío es unirnos. Gracias, Daniel Fismos. No, gracias,